Un día llegas a la oficina y te dicen, oye, ven un momentito, que te vamos a explicar una cosa. A partir de ahora vas a tener una evaluación de tu puesto de trabajo y ahí se va a decidir si con esta nueva evaluación tienes la posibilidad de continuar trabajando aquí o si te vamos a despedir. Y tú dices, vaya, pues ya era hora de que me hicieran esta evaluación de trabajo. ¿Y eso? ¿A qué no esperabas esa respuesta? Probablemente estuvieras pensando, pues me van a evaluar en el trabajo. Ay, qué miedo que me van a evaluar en el trabajo y que lo mismo, eso significa que acabo perdiendo mi puesto. Pues te voy a explicar por qué esto realmente no tiene por qué ser algo negativo. Y de hecho, en muchas ocasiones no lo sería. Y de hecho, en muchas ocasiones es el motivo por el que realmente no tienes evaluaciones de trabajo. Evaluaciones de trabajo serias y objetivas, de métricas indiscutibles, sino que lo que tienes es una valoración de personas que jerárquicamente están en estamentos superiores al tuyo dentro de la empresa, pero que no se pueden considerar evaluaciones de trabajo porque realmente no hay una valoración objetiva detrás. Te comento por qué. Mira, realmente, a raíz de todo esto que hemos ido hablando en los últimos vídeos y que tanta controversia ha suscitado cuando es algo básicamente normal y habitual en cualquier parte, es la realidad en la que estamos. Normalmente, a pesar de que a ti te contratan para realizar una labor, son muy pocas las labores que están dentro de las empresas tan bien tabuladas y tan bien ejemplificadas de lo que es tu trabajo y no, sin embargo, de lo que no es, que es donde está aquí la clave del asunto. ¿A qué me refiero con esto? Que tú vas a tu puesto de trabajo y realmente, al final, al día a día, por lo que a la mayoría de las personas se les paga y reciben su salario es básicamente por acudir al lugar de trabajo, por acudir a esa oficina, por acudir a esa fábrica, pero sobre todo esto está muy ligado al mundo de las oficinas, porque en una fábrica o en el campo sí que hay unas métricas bastante indiscutibles y la labor que vas a realizar está bastante clara, porque, no sé, si tú tienes que... Vamos a pensar en algo que, aunque ya hagan las máquinas, tienes que arar X hectáreas del campo. Pues tu métrica es si las has arado o no. Tienes que recoger tantos kilos de fruta o de lo que sea. O sembrar tantos metros lineales de lo que sea. Ahí hay una métrica y se te ha contratado para eso. Y si no, incluso se te contrata para recoger esa fruta, a lo mejor no por kilos al día, sino por horas al día. Y es algo que tiene una métrica. Estamos hablando siempre de que exista esa contratación como tal. No os pongáis en los casos en los que no se esté cumpliendo con nada, porque eso pues no tiene ningún sentido hablar de ello. Por lo menos en esto que estamos hablando ahora. Ahora, cuando vas a una oficina, muchas veces los trabajos de oficina no están tan bien definidos. Y entonces tú llegas allí y lo que ocurre, piensa en tu día a día, lo que ocurre cuando llegas cada día, o a lo mejor cada semana, cada varios días, es que alguien te dice lo que tienes que hacer en ese momento. Y tú ahora estás realizando una labor. Estás con un proyecto de lo que sea. Y mañana llegas y te dicen, no, esto ahora lo paras y empezamos con esta otra cosa que hace falta. O a lo mejor hay otros compañeros que están en otro trabajo, están realizando otra tarea y entonces se te quita de donde estás para que estés ayudando en otras labores que son diferentes e incluso muchas veces de otros departamentos. Esto es una polivalencia que conlleva la presenciabilidad o el presentismo dentro de las empresas, que es uno de los motivos por los que habitualmente se prefiere que vayas a trabajar a la oficina, porque una vez que estás allí ya se te va diciendo un poquito lo que tienes que hacer sobre la marcha y no requiere una preparación de tu trabajo como requiere cuando hay un equipo remoto en el cual se tiene que especificar muy claramente lo que hace cada uno para que no queden esas lagunas de cosas que al final resulta que no ha hecho nadie. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces con las evaluaciones laborales? Cuando a ti te van a evaluar en tu puesto de trabajo, sea antes o después de la evaluación laboral, típicamente tiene que ser antes de esa evaluación laboral, y de hecho típicamente tendría que ser cuando te contratan, aunque como digo, muchas veces no ocurre, se te tiene que especificar cuáles son esos puntos, esa lista de ítems que van a ser evaluados dentro de tu puesto de trabajo y que van a conllevar tu continuidad dentro de la empresa
o tu no continuidad, discontinuidad o el final de tu etapa en esa empresa por decisión precisamente de la empresa. ¿Esto qué implica? Implica dos cosas. Por un lado, que sabes que esos puntos de esa lista son los que te van a evaluar, y algo que es mucho más interesante en tantas ocasiones, y es el motivo por el cual no te hacen una evaluación de trabajo seria en tantas ocasiones, es porque lo que no está en esa lista no es tu trabajo. Si a ti no te van a evaluar lo que está fuera de esos puntos, no es tu trabajo. Imagina que, pues precisamente, a ti te han contratado para sembrar X metros lineales, ir plantando lo que fuera, ¿no? En el campo. Y llegas un día al espacio en el que vas a trabajar y viene alguien y te dice, no, mira, hoy tienes que dedicarte a, pues qué sé yo, a contar cuántas matas hay ya de lo que sea, ¿no? Y tú pues ese día lo dedicas a eso. Y cuando acaba a lo mejor el mes, te hacen el repaso y te dicen, uy, este mes has plantado menos metros lineales de los que tenías que haber hecho. Ya, pero es que he estado contando matojos de otro sitio o he estado ayudando a transportar lo que sea. Pero eso no es tu trabajo. Entonces, a ti se te evalúa por los metros lineales que hayas plantado este mes. Y si has plantado menos, como tengas algún tipo de remuneración variable, sea tengas un salario fijo más un variable, o todo tu salario sea variable y sea basado en algún tipo de métrica, todo lo que se salga de esa métrica no forma parte de tu trabajo y en ese momento tú ya lo vas a saber. ¿Qué ocurre? Que la próxima vez que alguien de la empresa venga y te diga, oye, hoy en vez de estar sembrando metros lineales de esto, tienes que estar haciendo recuento de lo que sea o transportando lo que sea, tú puedes decir, no, ese no es mi trabajo. ¿Y qué ocurre entonces? Que hay muchas sinergias que habitualmente se generan en las empresas, por ejemplo, entre departamentos. Oye, es que ahora mismo en este departamento hay una subida de trabajo y entonces se necesita que alguien de otro departamento ayude allí. Ya, bien, eso es una sinergia, eso suena muy bien, pero si esa persona que tiene que dejar de hacer su actividad se va a realizar otra actividad, aunque sea temporalmente, lo que ocurre es que deja de percibir esa valoración por parte de su propia actividad. Y generalmente, oye, en los equipos, sobre todo en ciertos países que están bastante infradimensionados para todo, no suele sobrar tiempo y por ese motivo, es porque se produce este hecho, que hay tanto trasvase tan habitual, porque la realidad es que no es algo puntual, sino que ya se coge esa dinámica y que cuando llegas cada día, pues te van indicando, ¿no? Un poco sobre la marcha, según donde haga falta, en qué lugares se colabora. Y claro, si te hacen una evaluación laboral y te dicen, no, mira, es que tu trabajo era realizar esta labor en la oficina. Estos puntos, este y este. Mira, y en este, has sacado una valoración del 60% porque hay poco trabajo realizado aquí. Si tú cuando dices, sí, claro, normal, porque he estado realizando otras labores que le convenían a la empresa durante varios días, que he estado realizando esta labor en tal sitio, que eso se puede comprobar. Y claro, si a ti la respuesta que te dan ante eso es, bueno, pero es que eso no es tu trabajo, a ti se te evalúa, a ti se te contrató para esto. Lo que ocurre a partir de ese momento es que a ti cuando te digan, oye, tienes que ir a ayudar aquí o ayudar allá, tú lo que vas a contestar es, no, es que ese no es mi trabajo, a mí se me contrató para esto y se me paga para esto. Y si he terminado mi trabajo, he terminado mi trabajo. Y si, peor aún, por realizar otras tareas en otro lugar, no puedo terminar mi trabajo, entonces el perjudicado, ¿quién es? Porque claro, se entiende que cuando te sacan de tu trabajo y te llevan a otro departamento durante un tiempo para que ayudes allí, es porque a la empresa le interesa. Pero luego muchas veces esa misma empresa, que es la que te ha hecho moverte porque a esa empresa le interesa que tú te movieras en ese momento y ayudaras en otro sitio, es tan habitualmente la misma empresa a través de otro departamento que te dice que te penaliza en tu propia evaluación laboral porque has estado ayudando en algo que la propia empresa te pidió. Y eso, a través de las evaluaciones laborales, se puede perder por parte de la empresa, porque tú ya dices lo que te estamos comentando. Oye, si luego resulta que irme a ayudar ahí me va a penalizar en mi propio puesto de trabajo y puede llegar a significar
o una disminución de tu remuneración variable, o incluso tu propio despido, porque te digan que no estás cumpliendo con tu labor, pues a lo que se expone la empresa es a que tú ya te niegues a realizar cualquier ayuda o cualquier otro trabajo que no sea estrictamente lo que está en esos puntos de la evaluación laboral. E incluso le vas a prestar más atención a esos puntos de evaluación laboral que a lo que pusiera en tu contrato. Imagínate que realmente en tu contrato laboral tuvieras 15 puntos de 15 tareas que tienes que realizar de manera genérica explicadas. Pero luego cuando llega la evaluación laboral, resulta que las importantes son 5 y las otras 10 no les hacen ni caso. ¿Qué vas a hacer a partir de ese momento? Tú te centras en esas 5 y ya está. Y las demás ya irán saliendo. Entonces, claro, toda esa información que tú recibes a través de esa evaluación laboral, muchas empresas, y sobre todo más allá de las empresas, tus managers generalmente no quieren que dispongas de esa, digamos, información tan clara de lo que se espera de ti de una manera contractual. Y entonces, claro, prefieren que sea una nebulosa. Y en tantas empresas, digo nebulosa porque aunque haya evaluaciones de rendimiento, de tal y cual, no son objetivas, no son indiscutibles, sino que se basan en una opinión de alguien que te está supervisando y que dice, pues esta persona trabaja bien o no trabaja bien. Pues también hay una cuestión con las evaluaciones laborales que pretenden ser indiscutibles, y es que se generan muchas veces unas métricas que no tienen sentido. Entonces, por ejemplo, imagínate, atención al cliente, y te evalúan según el número de llamadas atendidas, por ejemplo, ¿no? El número de llamadas atendidas significa que cuanto más cortas sean las llamadas que atiendes, pues más fácil va a ser que llegues al objetivo que tengas y a tener una buena puntuación laboral. Pero eso significa que si tienes que entretenerte en ayudar en resolver un problema a la persona que está llamando atención al cliente, tú vas a tardar más. Si tienes que estar investigando, buscando a lo mejor en carpetas, preguntando, consultando, lo que sea, para resolverle ese problema o esa duda a la persona que llama, pues resulta que a lo mejor has estado, pues voy a decirte, imagínate, 20 minutos con esa llamada, media hora, lo que sea. Mientras tienes otro compañero que si ve que la llamada pasa de 3 minutos, cuelga y no resuelve el problema. Al final del mes, ¿quién tiene más llamadas atendidas? Claro, pero ¿quién está realizando mejor su trabajo? ¿Quién tiene más llamadas atendidas o quién se esfuerza en resolver los problemas de la gente que le está llamando? Porque eso es una atención al cliente. Claro, dependiendo de cuáles sean las métricas, si las métricas son llamadas solucionadas, pues puede ocurrir un poco lo mismo, porque habrá soluciones que sean de 5 minutos y habrá soluciones que requieran media hora. Y por eso hay veces que llamas atención al cliente de donde sea y si la consulta es un poquito compleja, se corta la llamada. Es que la comunicación se ha perdido. Bueno, pues porque realmente a esa persona que está al otro lado de la atención al cliente le penaliza para su continuidad laboral realmente realizar esa función de ayuda de atención al cliente. Porque las métricas de evaluación están centradas en otra cosa. Y esa persona, además, tiene el conocimiento de que es así. Y muchas veces cuando esto se produce, incluso tienen una pantalla en la pared en la que están viendo quién está en los primeros puestos del ranking y quién está en los últimos puestos del ranking, y los que están en los últimos puestos del ranking son los que eventualmente van a dejar de trabajar allí. Sea al final de la semana, sea al final del mes o lo que sea. Entonces imagínate, si a ti te están valorando por el número de llamadas atendidas y ves que estás en la parte de abajo de la tabla porque a lo mejor has estado esforzándote en realmente solucionar los problemas de las personas que están llamando, tu actitud no puede ser esa. Y entonces lo que pasas a hacer es decir, hay que salir de esos últimos puestos y oye, llamadas de 1 minuto y cortar, llamadas de 1 minuto y cortar. Y si alguien requiere una ayuda más larga, pues lo que pasa es que se corta la llamada y que vuelva a llamar y a ver si alguien la atiende. Y eso, de atención al cliente, pues tiene muy poco. Pero no depende tanto en estos casos de la persona como de la métrica que se le está ejecutando, la métrica que se le está aplicando para decir si está trabajando bien o no. Pero piensa que hay otras muchas labores en lo que tú haces, en tu propio desempeño. Muy probablemente, incluso en los casos comerciales, que se suele decir que son los más fáciles, y es que muchas veces son los más fáciles, ¿no? Una persona, un vendedor, lo que tiene que hacer es vender una cierta cantidad de producto de lo que sea, o de servicio de lo que sea. Y pues este año tienes que vender
tantos euros o tantos dólares o lo que sea de este material o de este servicio. Y se suele decir, si lo vendes, continúas. Y si llega al final del año y no lo vendes, pues entonces no continúas. Parece que es algo muy claro y muy objetivo. Pero luego dentro de eso hay situaciones que lo complejizan mucho. Por ejemplo, hay empresas que para algunos puestos comerciales valoran mucho no que se llegue a vender lo que es el producto, lo que es la cifra, sino que valoran mucho que se abran nuevos clientes o que se hagan X llamadas o cierta cantidad de visitas presenciales cada día o cada mes. Y entonces, aparte de esa cifra que se adjudica a la persona que sea, al vendedor que sea, dicen, no, pero es que ¿cuántas visitas presenciales has hecho? ¿Cuántos nuevos prospectos tenemos? ¿Cuántas novedades hay? En cuanto a, pues mira, pues hemos captado una posibilidad de una venta, en qué estás metido a futuro para... Todo eso que hace mucho más compleja la evaluación de un comercial, en algunos casos se toma en cuenta y en otros casos no. Pero eso el comercial lo tiene que saber. Si al final todo se reduce a que has llegado a una cierta cifra o no, si encuentra un cliente único que le puede comprar esa cifra, se va a centrar en ese cliente y se acabó la prospección, se acabó la investigación de mercado, se acabó el andar visitando por ahí otros clientes y se acabó todo lo demás. Ahora, si lo demás también se evalúa, entonces hay que ver con qué peso se evalúa eso para la persona. Y toda esa información, una vez que la reciba, su comportamiento va a cambiar. Porque claro, si ya sabe qué es lo que se le va a evaluar, es como saber las preguntas del examen. Si tú supieras las preguntas del examen, te centrarías en que ese temario que va a aparecer en esas preguntas del examen sea lo que mejor te sepas. Y si hay otras cosas que no te sabes pero no entran en el examen, no te puntúan y no te hacen suspender o no te hacen aprobar. Pues en este caso es exactamente lo mismo. El problema es que muchas veces solamente te enteras de ello cuando llega la evaluación laboral. Y muchas veces cuando se hace la primera evaluación laboral seria, hay una serie de sorpresas muy grandes y luego hay muchos cambios de actitud en la empresa. Y esos cambios de actitud son los que te digo. Una vez que las personas saben por qué se les puntúa y sobre todo por qué no se les puntúa, entonces el talante colaborativo desaparece. Dice, no, déjame que a mí por lo que me pagan es por esto. Y si me voy a ayudar a un compañero, resulta que me penalizan a mí y luego incluso me pueden despedir a mí o cobras menos a final de mes porque pierdes parte del variable o lo que sea. Pero no sabías hasta ese momento que esto funcionaba así y tú hacías lo que de buena voluntad te parecía o porque la empresa así lo requiere. Pero llega un momento en el que, oye, si porque yo vaya a ayudar al departamento de tal, resulta que mi evaluación va a bajar y me van a despedir, oye, si tenéis un problema con ese departamento, contratad más gente allí o arreglad el problema vosotros como empresa, pero no me digáis a mí que tengo que ir allí a colaborar y luego decirme que me descontáis todo el trabajo que no tengo hecho de aquí porque resulta que eso era lo que se me evaluaba. Piensa en la situación que quieras. Piensa en el trabajo que quieras. Piensa en tu propio trabajo o en los trabajos que hayas tenido. En cuántos de ellos había una definición clara de cuál es tu actividad. Piensa en supermercados donde las personas realizan muchas actividades y cuando se les contrata, pues se dice, oye, mira, es que tú tienes que venir aquí y te vas a encargar de sacar material del almacén, de colocarlo en los lineales o tantas horas al día, además vas a estar en la caja registradora, apuntando las ventas y cobrando a los clientes. Y tantas horas al día vas a estar, con una maquinita, fregando, limpiando, o vas a estar tantas horas de inventario en el almacén, o de inventario en el lineal, o lo que sea. Entonces, ¿cuál es el puesto de trabajo? Pues el puesto de trabajo es todo. El puesto de trabajo al final es ir al supermercado y hacer lo que tu supervisor, tu supervisora ese día, pues te diga que tienes que hacer durante el tiempo que se te diga que tienes que hacer. Y claro, luego la evaluación laboral de eso, pues tiene muchos ítems, muchas cositas, tantas, que hace que sea una cosa de opinión. Y aquí ya vamos a hablar de otro tema que trataremos en otro vídeo y que hemos hablado de él también muchas veces ya en el podcast, en el blog, en todas partes. Y es que cuando una evaluación de lo que sea tiene muchísimos puntos y esa tabla no se pondera, no hay ningún punto importante. Entonces, claro, si resulta
que cuando ves tu evaluación laboral es un listado uniforme de 80 puntos, eso al final lo que es una opinión de tu manager y punto. Porque no hay una definición clara de cuál es tu puesto, porque definir cuál es tu puesto implica definir también cuál no es tu puesto. Entonces, si esa evaluación laboral se centra en 4 o 5 puntos, 3 puntos, 1 punto, 7 puntos, y todo lo demás es accesorio, entonces sabes cuál es tu trabajo. Pero si cuando llega la evaluación laboral, pues tú ves ahí que sí, que hay 100 puntos, 100 ítems a valorar, de tantas cosas, y dices, bueno, entonces realmente, ¿cuál es mi trabajo? Pues lo que te estoy comentando, que es la realidad al final laboral de tantos sitios, que es acudir allí y que luego allí se te va diciendo lo que sea y a la hora de evaluar hay alguien que coge ese listado tan grande y empieza a rellenar y rellenar en función de la sensación que tenga en ese momento. Y eso realmente no se puede considerar una evaluación laboral. Entre eso y nada te da exactamente igual. Pero cuando la hay de verdad, entonces esa información que se te va a dar a través de esa evaluación laboral, que vas a saber perfectamente entonces cuál es tu trabajo y sobre todo cuál no es tu trabajo, es una información muy valiosa. Como digo, lo suyo es saberlo antes y tener una definición clara de cuál es tu actividad en esa empresa y qué es lo que se espera de ti. Pero tantas veces no ocurre que la única manera de saberlo es cuando hay una evaluación laboral de verdad. Por eso, en algunos casos, cuando a alguien le dicen, oye, a partir de ahora se te va a evaluar tu puesto, que además se suele decir con un tono ciertamente serio y como una advertencia, ¿no? A partir de ahora se te va a evaluar tu puesto de trabajo, vas a tener una evaluación laboral. Hay personas que contestan, oh, por fin vamos a tener una evaluación laboral. ¿Por qué? Porque a partir de ahora ya voy a saber cuál es mi trabajo y cuál no es mi trabajo. Y a partir de ahora estaré en una legitimación de decir que no realizo todo aquello que esté fuera de los puntos que se me van a evaluar. Ahora bien, si en mi evaluación aparece algo que se valore la flexibilidad o la colaboración en otros departamentos, entonces sí, porque no se me podrá penalizar lo que dejo de hacer en el mío. Entiendo que esto suscitará mucha controversia y a lo mejor algún comentario, alguna duda. Oye, pues como siempre, para eso existen los comentarios y siempre son lo más interesante de todo esto. Así que, como siempre digo, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.